Gloria a Dios. Todos sean bienvenidos, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a todos. Qué bueno que has dispuesto a estar aquí en esta casa. Le doy la gloria a Dios por tu vida. Preparémonos. Le doy la bienvenida a los que nos verán en las redes sociales, Facebook y YouTube. Es una alegría que mucha gente nos ve a través de las redes sociales. Estaba viendo que no solamente aquí, fuera de la República, mucha gente nos sigue. Entonces vamos a disponernos, a prepararnos. El mensaje que tengo o que el Señor puso para hoy, arrepiéntete. Ese es el mensaje que nuestro Dios ha puesto. Vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo 4 de Mateo, el verso 17. Y cuando lo tengamos, vamos a ponernos un momentito más de pie. Nada más un momentito para honrar a nuestro Dios. El capítulo 4 de Mateo, el verso, el 17. Honremos a nuestro Dios. Dice Mateo 4, 17, el verso, hablando Jesús a todas nuestras vidas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Señor, ¿qué palabra es la que traes hoy a nuestras vidas? Y es verdad que esta palabra, arrepentirse, debemos tomarla en cuenta, sabiendo de antemano que en algún momento de nuestras vidas, que no sabemos cuándo, nos tendremos que presentar ante tu tribunal para rendirte cuentas. Y el día que nos presentemos ante el juicio de Dios, ya no habrá alternativa, ya no podremos, Señor, decir, dame oportunidad para poder cambiar, porque ahí seremos juzgados por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho. Pero hoy que estamos aquí, Señor, y que podemos tener la dicha de aún de levantar nuestro rostro al cielo donde tú te encuentras y pedirte esa gracia, la ayuda, Señor, para poder cambiar, para poder ser transformados, para poder decirte, Señor, en este momento, perdón por tantos errores que hemos cometido. Danos esa gracia y dame la gracia de hablarle a mis hermanos de lo que tú has puesto en mi corazón, que yo quiero, Señor, porque sé que lo pusiste primero para mí y ahora para hablarle a mis hermanos. Ayúdame, Señor, y toque el corazón de mis hermanos para que ellos abran esa puerta y sea una tierra fértil donde quede sembrada esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, amado. ¿Qué palabra? Dijo Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no sabemos cuándo, pero hoy quiere nuestro Dios que tú y yo tomemos en cuenta esta palabra. Arrepentíos. Y sabes, arrepentirse no significa simplemente sentir tristeza o remordimiento por lo que hayamos hecho. No. Significa que debemos cambiar nuestra manera de pensar, que debemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, que debemos dejar atrás la maldad, el pecado y debemos caminar hacia la santidad como Dios quiere. Él dice: sean santos porque yo soy santo. Arrepentirnos implica sentir dolor. Un dolor que nos lleve a cambiar nuestra forma de ser, de pensar, de vivir, que transforme nuestra conducta. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que nosotros cuando hayamos hecho algo mal sintamos ese dolor
porque le hemos fallado a Él. Y si vamos a transformar nuestra conducta es porque vamos a caminar alejándonos de esa maldad, del pecado. El apóstol Pablo, en su carta segunda a los Corintios 7:10, nos dice lo siguiente. Carta segunda a los Corintios, en el capítulo 7 y en el verso 10. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Porque la tristeza que es según Dios, ahí va a aparecer para los que no traen la Biblia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ahí está, mira, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo a nuestras vidas? Está diciendo que la tristeza que Dios quiere que podamos sentir nos aleje del pecado. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que te sientas triste, pero que te puedas alejar del pecado. Y como resultado de alejarte del pecado, pueda traer nuestro Dios la salvación a nuestras vidas. Y esa clase de tristeza no es para lamentarnos. Es bueno sentir esa clase de tristeza, porque sabes, la tristeza que provocan las dificultades del mundo, al no haber arrepentimiento, nos lleva a la muerte espiritual. Y tú sabes que la muerte espiritual es estar lejos de Dios, estar separados de Dios. Entonces tenemos que entenderlo nosotros, mis amados hermanos. Tenemos que entender que nuestro Dios, eso es lo que desea. Que sí te sientas triste, pero como resultado de esa tristeza venga el arrepentimiento, porque te aleja del pecado. Dios nos llama a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir, a una transformación radical de cada uno de nosotros. Dios nos llama a que nuestra vida de verdad sea tocada de tal manera que afecte nuestras emociones, nuestra mente, que afecte nuestra manera de vivir, que haya un verdadero arrepentimiento. Porque Jesús dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado a tu vida. Por lo tanto, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¡Wow! El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca de ti. Por lo tanto, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1:16? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvar a aquel que cree. Eso es lo que quiere nuestro Dios. El Evangelio tiene el poder de Dios para salvar a todos los que creemos. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Porque nuestro Dios dice que solo el perdón de los pecados puede ser a través de Cristo. ¿Qué dice Lucas 22:46? Hoy te dije, vamos a usar mucho la Biblia. ¿Qué dice Lucas 24:47? Que solo hay perdón de pecados en aquellos que se arrepienten en el nombre de Cristo. Solamente ahí hay perdón de pecados. Lucas 24:47. Ahí está, mira. Cristo quiso predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Solo hay perdón de pecados para aquellos que se arrepientan en el nombre de Cristo Jesús, en nadie más. Y eso lo debemos tener nosotros muy, pero muy en cuenta. Solo hay perdón de pecados si te arrepientes en el nombre de Cristo Jesús.
¿Por qué? ¿Por qué solamente hay en él perdón de pecados? ¿Qué dice Pablo en Romanos 4:25? Porque él compró el perdón de nuestros pecados. ¿Por medio de qué? De su sacrificio en la cruz. Por eso solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados, porque Él compró, mira lo que dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones. ¿A dónde? A un sacrificio de cruz y resucitado para nuestra justificación. Así es que solamente hay en Él perdón de pecados. Por eso debemos arrepentirnos de nuestra maldad, porque el día de mañana seremos enjuiciados. No nos vamos a presentar aquí entre los juicios civiles, de los tribunales civiles de la tierra, no, ante el tribunal de Cristo, donde ahí no habrá vuelta de hoja. Él lo sabe todo, todo está escrito en el libro de la vida y cada uno de nosotros somos un libro abierto para Él. Él lo sabe todo. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Dice Lucas 1:77, a decirnos cómo encontrar la salvación solo por medio de nuestros pecados. Ahí va a aparecer, mira. Lucas 1:77, a eso vino Cristo a la tierra a decirte, arrepiéntete, porque solamente arrepintiéndose la gente, la persona encontrará el perdón de sus pecados en su nombre, para dar conocimiento de nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. A eso vino a la tierra. A decirnos, si no te arrepientes en mi nombre, no tendrás el perdón. Pero un arrepentimiento genuino. Wow. Mis amados hermanos, qué tarea tan difícil nos ha dejado nuestro Dios. ¿Te acuerdas qué le dijo Jesús a aquel hombre enfermo paralítico? Marcos del 1-7, por ahí nos lo narra. En aquel momento cuando Jesús llegó a Capernaum, muy probablemente les decía el otro día que siempre que llegaba a Capernaum, Jesús iba a la casa de Pedro, porque Pedro era de Capernaum, y ahí se instalaba. Y cuando la gente supo que Jesús estaba ahí, la multitud abarrotó esa casa. Cuando aquellos hombres trajeron a aquel hombre enfermo paralítico y que llegaron a esa casa, Marcos 2 del 1-7. Cuando llegaron ahí y vieron que no había acceso para llegar a Jesús debido a la multitud de gente, ellos pensaron, vamos a entrar porque Él lo va a sanar. Ellos tenían fe en que Jesús iba a sanar a aquel hombre enfermo. Entonces idearon, dijeron, lo subimos por el techo, hacemos un agujero y lo descolgamos para a donde se encuentra Jesús. Y al ver la fe de estos hombres, Jesús, al ver lo que lo descolgaban, cuando llegó a donde estaba Jesús, este hombre enfermo y paralítico, ¿qué le dice? En el verso 5:2-5, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién estaba perdonando a este hombre enfermo? Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y aquellos hombres que estaban ahí, aquellos, dice la Escritura, escribas y muy probablemente fariseos, aunque no los menciona, yo creo que ellos empezaron a blasfemar, es decir, empezaron a murmurar, y entre ellos se decían, ¿quién es este hombre que blasfema, que se atreve a perdonar pecados? Y como Jesús lo sabía todo, entonces les dijo a estos hombres, ¿por qué murmuran de esa manera? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda.
Y Jesús les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, le dijo a este hombre paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así fue. 2:7 de Marcos dice que el único que puede perdonar pecados es Dios, y Jesús es Dios. Entonces, él no estaba blasfemando. La blasfemia en aquel entonces se castigaba con la muerte, pero él no estaba blasfemando. Él demostró tener autoridad para perdonar los pecados. Por eso él dijo en Marcos 2:7 que solamente Dios puede perdonar pecados, y él perdonó el pecado. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener en cuenta que solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero también, cuando aquellos hombres, narra Lucas 11, del 1 al 4, ahí lo vas a encontrar, que cuando aquellos hombres, sus discípulos, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a los discípulos de él. Enséñanos tú ahora a orar también a nosotros. Dice Jesús que les dijo, 11:2, cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro. Y me brinco al 4. Perdona nuestros pecados. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús? ¿A quién le estaba diciendo a este hombre que se dirigieran? A Dios. ¿Y quién era Jesús? Dios. ¿Y quién era el Padre de Jesús? Dios. Entonces él estaba diciendo en el verso 4, aquí en el 2 dice: Padre, perdona nuestros pecados, Padre nuestro, y el 4 dice: perdona nuestros pecados. Mis amados hermanos, Jesús dice: arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? De tanta maldad que hay en nuestros corazones. Por eso aquel hombre, aquel publicano, decía: sé propicio a mí, pecador soy. Sálvame de lo malvado que soy yo mismo. Y yo creo que cada uno de nosotros debiéramos decir esa misma frase, con un corazón afligido, dolido, que nos duele de haberle fallado a nuestro Dios. Sálvame de lo malvado que soy yo mismo. Y cuando estaba en la cruz, ¿te acuerdas cómo oró a nuestro Dios? 23:34 de Lucas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba dirigiéndose a Dios otra vez: perdónales, porque Él es el único que tiene esa facultad, esa autoridad para perdonar los pecados. Padre, perdónales. Ahí está, mira. Tenemos que entender que si estamos arrepentidos, entonces tenemos que llegar a los pies de la cruz y decirle: Señor, perdón. Perdón porque me he equivocado. Perdón porque te he fallado y me duele. Porque debe dolerte el haberle fallado a nuestro Dios. Tu vida y la mía dependen de Él. Y entonces tenemos que entenderlo. Aun cuando estaba Pedro ante el Sanedrín, dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 30 y 31. 5, libro de los Hechos, capítulo 5, verso 30 y 31. ¿Qué narra este pasaje en el libro de los Hechos? Porque ¿te acuerdas que estaban siendo enjuiciados Pedro y Juan? Porque levantaron a aquel hombre cojo cuando iban a la hora de la oración al templo. Este hombre cojo le pedía limosna a Pedro y a Juan, pero me imagino que se tocaron por ahí: pues no traemos nada, pero lo que traigo en el nombre de Cristo te lo doy. Levántate, ponte sobre tus pies. Y este hombre se levantó al ser tomado de la mano por Pedro.
se levantó. Y por ese motivo estaban siendo enjuiciados estos hombres. Y cuando estaba Pedro ante el Sanedrín, ¿qué le dice? El Dios de nuestros padres a estos fariseos, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. ¿Cuántos de nosotros seguimos colgando a Jesús en ese madero? ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos estado ahí, estábamos gritándole, crucifícale, crucifícale? Dice el 31, por favor. A este hombre, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Wow. ¿Te fijas que este hermoso libro, la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación, porque así lo testifica, nos habla solamente en una y otra parte, donde quiera que tú le busques, que solamente Dios puede perdonar los pecados? ¿Ante quién me tengo que arrepentir? Ante nuestro Dios únicamente. Y cuando estaba Pedro en la casa de Cornelio, 10:43 del libro de los Hechos, también nos narra lo que Pedro le decía a Cornelio. ¿Te acuerdas que Cornelio era un hombre bueno que oraba y que aquel ángel se presentó y le dijo: tus limosnas han sido vistas por nuestro Dios, tus oraciones han sido aceptadas por nuestro Dios? Entonces, en ese momento llega el ángel y le dice: manda llamar a Pedro, está con aquel hombre de Simón el curtidor, él tiene cosas que decirte. Y entre esas cosas que le dice 10:43, de este dan testimonio todos los profetas. Habla de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Solo Cristo Jesús, Dios encarnado, puede perdonar nuestros pecados, mis amados hermanos. Y aún cuando Pablo estaba en la sinagoga, narra también el libro de los Hechos 13:38, que estaba en la sinagoga reunidos con mucha gente ahí. Pablo les predicaba, les enseñaba, porque Pablo fue alcanzado también, era un perseguidor y asesino de cristianos. También él les predicaba. Entonces, ¿qué dice en ese momento? Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados. ¿Estás entendiendo, mis amados hermanos? Estamos entendiendo. Solamente Dios puede perdonar los pecados, no hay nadie más. Y hay más pasajes en la Biblia. Consideré estos interesantes e importantes para que tú sepas ante quién debemos dirigirnos cuando hay angustia, cuando hay dolor por la necesidad que tenemos de entregar nuestras vidas a nuestro Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entenderlo. Dios es el único que perdona. Sepa pues que dice que solamente hay perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. El perdón de pecados es únicamente para quienes, quienes se arrepienten, para nadie más. Y arrepentirnos es volvernos de la presencia, del poder, del dominio y de las consecuencias del pecado. Arrepentirnos es tener el deseo de alejarnos del pecado.
Arrepentirnos no es simplemente sentir culpa respecto de la condición o de las consecuencias que resultan por haber pecado. No, arrepentirnos es sentir aflicción, sentir dolor, sentir pesar porque le hemos fallado a Él. Arrepentirnos significa reconocer nuestra miseria espiritual. Es saber que tenemos la necesidad de la justicia de Dios, hambre y sed por la justicia de Dios. Al arrepentirnos, mis amados hermanos, tenemos que entenderlo, que tenemos la promesa de nuestro Dios de que Él nos da el perdón de nuestros pecados. Si tú te arrepientes con un corazón afligido, dolido, dice David cuando después de su adulterio con Betsabé, ya ves que escribió el Salmo 51, dice en el verso 17, porque un corazón que se aflige, que se duele, Él no lo desprecia. Cuando nosotros nos arrepentimos de esa manera, entonces podemos tener con toda seguridad que Él nos ha perdonado, el perdón de nuestros pecados. Tú tienes que entenderlo, mi amado. Tenemos que entonces, si tú reconoces que hay situaciones que tienes que entregar a nuestro Dios, pues ve a tu aposento secreto y ahí entre Él y tú entrega esas cargas que son demasiado pesadas y que no tienes por qué llevar. Y si tú te arrepientes de esa manera, ten por seguro que nuestro Dios te da la restauración. ¿Por qué? Dice el libro de los Hechos 4:12, porque solamente en Él hay salvación. Porque no ha sido dado en la tierra otro nombre en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos por otro medio. Solamente a través de Él, a través de nuestro Dios. En ninguno hay salvación. Solamente a través de Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creemos en Jesús. Ponme por favor Juan 3:18. Juan 3:18 dice Jesús hablando a nuestras vidas: el que cree en mí no es condenado, pero el que no ha creído en mí ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo del Padre, por no haber creído en el Hijo de Dios. Qué maravilla, qué hermoso habla nuestro Dios a nuestras vidas. ¿Crees en mí? Entonces no eres condenado. Pero recuerda que también los demonios creen en Él y ellos tiemblan. También así nosotros debemos temblar por fallarle. Debemos tener ese temor de caminar como a Él le agrada, entregando nuestras vidas verdaderamente. Y saber que las cosas que no le agradan no debemos hacerlas, sino debemos alegrar de su corazón con nuestro modo de vivir, con nuestra manera de pensar, de caminar. Siempre debemos caminar con Él de la mano. Dice más adelante en 5:24 de Juan: el que oye mi palabra, el que oye mi palabra. ¿Estás escuchando? El que oye mi palabra y le crea al que me envió, no es condenado, tendrá vida. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de la muerte a la vida.
Mis amados hermanos, Pablo dijo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está unido a Cristo. Ninguna condenación hay para el que está unido a Cristo. Por eso yo te animo a que este libro no se aparte de ti. Josué 1:8 lo dice, que este libro de la ley no se aparte de tus ojos. De día y de noche debes estar meditando en él. Así siempre te va a ir bien. Siempre te va a ir bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que estamos unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. Y Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Por eso tú cada vez que lees la Biblia, te estás uniendo al Espíritu de Dios. Y cada palabra que guardas en tu corazón, es el alimento que tú le estás dando a tu espíritu. Mis amados hermanos, el beneficio de leer la Biblia, de orar y de ayunar, es solo para ti, para nadie más. Es solo para ti. Ahora yo quiero preguntarte, ¿estás listo? ¿Estás lista para responder al llamado de Jesús? Vuelvo a preguntarte. ¿Estás preparado, preparada para responder al llamado de Jesús? No, Señor. Creo que debo escuchar el consejo del apóstol Pablo. En su carta segunda a los Corintios 13:5 dice que debo examinarme porque quizás me encuentre reprobado. ¿Qué dice segunda de Corintios 13:5? Examina tu vida, porque debes tener en cuenta, ahí está, mira, examínate si estás en la fe. Prueba que de verdad crees en Cristo. O no conocéis a vosotros, o no te conoces a ti mismo, que Cristo está en vosotros a menos que estemos reprobados, que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y que no podemos mancillarlo. Por eso debemos probarnos. Ten presente, dice 2 Corintios 5:10, que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas por lo bueno, por lo malo que hayamos hecho. ¿Cuándo? El día que se acabe nuestro peregrinar aquí en esta vida, en este tiempo, aquí en la tierra. Eso es lo que vamos a hacer, presentarnos ante el juicio de Dios, y allí no habrá vuelta, porque si hicimos las cosas bien, Él nos dirá, venid bendito de mi Padre, porque el reino de Dios fue preparado para ti. Pero si no hicimos las cosas bien, Él dirá, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Wow! Mis amados hermanos, debemos entender que nuestro caminar, no porque diga yo vengo aquí a la iglesia, escucho alabanzas, he escuchado prédicas hasta el cansancio y me pongo a orar, pero ¿cuál es tu conducta, tu comportamiento? ¿De qué manera estás pensando? ¿Alegras el corazón de Jesús? Eso es lo importante para nuestras vidas. Nos vamos a presentar todos ante el tribunal de Cristo, ante el juicio de Dios, y cada uno va a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Se está refiriendo que cuando el Espíritu salga de nosotros, nuestro cuerpo dejará de tener vida, y es cuando nos vamos a presentar ante el juicio de Dios. Y seremos enjuiciados por lo bueno, por lo malo.
¿Qué piensas? ¿Qué cosas tienen que cambiar de tu vida? ¿Qué cosas deben ser transformadas de tu vida para poder alegrar el corazón de Dios? Y eso solamente sabes tú y Él y tú. Y si tú eres temerosa de nuestro Dios, vas a empezar a cambiar a partir de ahora. Porque Él es el que nos gobierna. Él es el que tiene el destino en nuestras manos. Nadie más. Y en tus manos está el que podamos nosotros alegrar el corazón de Dios. Nunca olvidemos arrepentirnos, porque todos somos pecadores, debe ser nuestro estilo de vida. Debe ser nuestro estilo de vida. ¿Quién no peca? ¿Quién no se enoja? ¿Quién no miente? ¿Quién no dice malas palabras de repente? Entonces, ¿quién no tiene malos pensamientos? Todo eso, y te estoy hablando de cosas muy sencillas, pero ¿quién no peca contra Dios? Por eso arrepentirnos debe ser nuestro estilo de vida. Si somos verdaderos hijos de Dios, entonces debemos caminar como ciudadanos de su reino. Debemos caminar como ciudadanos de su reino. Debemos serle obedientes a Él. Debemos buscar en todo momento hacer su justicia. Cuando le fallemos, debemos ir de inmediato a decir: te fallé, Señor. Recuerda que vivimos bajo su gracia. Vivimos bajo su gracia. Y entender una cosa. Jesús no ha venido, ponme por favor 2 de Pedro 3:9. Jesús no ha venido en su segundo regreso porque no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos podamos arrepentirnos de nuestra maldad. Ahí está, mira. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento de nuestra maldad. Ahora, yo te animo a reflexionar. Yo te animo a que tú misma reflexiones sobre tu relación con Dios y tomes una decisión. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Hay maldad en ti? En aquel momento les dio a Israel 10 mandamientos porque sabía cómo estaba descarriado el pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postres ante ellos, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometas adulterio y fornicación, no hables mal de nadie. Y les dijo un montón de promesas, un montón de mandatos a aquel pueblo necio e insensato. Y nosotros conocemos lo que quiere nuestro Dios. 3,573 promesas hay en la Biblia. ¿Cuántas conoces? Nuestro Dios quiere caminar con nosotros en nuestras vidas.
y nosotros deseamos que Él camine con nosotros. Yo te animo a que hoy empiece a caminar verdaderamente como Dios lo quiere. Que empieces a confesarle a Él, a nadie más, a Él, lo que guarda tu corazón. Dios lo sabe todo. Tú quieres ser diferente, entonces a partir de ahora empieza a ser diferente. Yo te animo a que lo hagas. Ponte de pie, mi hermano. Si tú has entendido que solamente a través de Él hay perdón de pecados, entonces empieza a ponerte a cuentas con Dios. La Escritura dice que si confiesas, Él es fiel para perdonar. Entonces tú tienes que empezar desde el principio, desde lo que ponga el Señor en tu mente en este momento. Tienes que empezar a rendirle cuentas a Él, no en el juicio. Cuando estemos en el tribunal, ahí ya no hay nada que hacer. Ahorita, Pablo decía, mientras haya oportunidad. Y hoy es el día, hoy hay oportunidad de empezar a ponernos a cuentas con nuestro Dios. Cierra tus ojos. Y ahí empieza a borrar toda esa maldad que está escrita en tu corazón. Y a decirle, Señor, he pecado en contra tuya. Merezco lo que estoy viviendo. Pero eres bueno tú. Y tan grande es tu misericordia, que sé que tu bondad viene a mi vida. Hoy yo confieso mi maldad. Y quiero, Señor, ser lavado, ser lavada con tu sangre. Porque es verdad, tú compraste el perdón de mis pecados. El castigo que recibiste en aquella cruz no fue en balde. Hoy quiero que vengas a mi vida, porque yo abro mi corazón a ti. Y quiero, Señor, que te sientes en el trono de mi corazón. Confieso toda mi maldad. Hay tanta maldad en mí, Señor, que ya no la soporto. Quiero caminar contigo desde ahora. Por eso te animo, Señor, te invito a que entres en mi vida, a que tú me transformes, que cambies mi manera de pensar, mi forma de vivir, que me ayudes, Señor, a alejarme del pecado, porque quiero vivir para ti. Quiero que mi cuerpo sea habitado por tu Espíritu Santo, transformado por completo. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cordero de Dios, que se sacrificó por mí y que murió en aquella cruz, derramó su sangre y ahora vives en mí, porque mi casa es el templo donde tú habitas, el templo del Dios viviente. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Y ayúdame a que sea yo un reflejo tuyo y que la gente, los que están en mi entorno, puedan verme diferente, porque yo quiero manifestar tu gloria al mundo. Quiero vivir para ti, porque ahora soy un hijo, soy una hija de Dios, comprada, no con oro ni con plata, comprados con tu preciosa sangre que derramaste en aquella cruz del Calvario. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador,
y que ahora vive en mí y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.